Que el Señor les bendiga. Esta es una nueva oportunidad que tenemos para estar juntos y alabar a Dios. Le damos la más cordial bienvenida a nuestras 3 iglesias hermanas, Filadelfia, Cántico de Redención y El Triunfo de la Cruz, que como siempre estamos listos para exaltar el nombre de nuestro Dios. Usted también que no pertenece a ninguna de nuestras iglesias, pero que nos ha seguido o nos sigue esta vez por primera vez, también le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que continúe con nosotros durante todo este tiempo. Sabemos que el Señor tiene algo para usted, si usted presta atención a lo que el Señor quiere para su vida. Este día hemos elegido un texto muy bonito que nos gusta mucho a todos los que hemos conocido al Señor para comenzar el servicio. Se encuentra en Romanos 8:1. Si yo le preguntara, o si tuviera la oportunidad o la posibilidad de preguntarle a algunos de los que nos están escuchando, yo estoy seguro que ellos me lo dirían de memoria. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ni enfermedad, ni crisis económica, ni el infierno, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y los que estamos en Cristo alabamos a Dios, tenemos paz y por eso estamos aquí para adorar el nombre de nuestro Dios. Le invitamos a que ore con nosotros y pongamos en las manos de Dios este servicio que que estamos comenzando. Todos juntos oremos. Dios, en esta hora venimos una vez más delante de tu presencia, con nuestro corazón agradecido por tus bendiciones, Señor. Gracias porque nos permites estar, Señor, en este momento especial en el cual te alabamos, te glorificamos, Señor, y tú tienes una bendición especial para nosotros en este momento. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos bendigas aún más. Te pedimos que recibas nuestra alabanza, que nos des libertad, Señor, para cantar y que tú te agrades, Señor, de este momento. En el nombre de Jesús, Señor, quedamos en tus manos. Amén. Vamos a comenzar en esta ocasión diciéndole al Señor que le daremos lo mejor de nuestra vida. Todos juntos, acompáñenos. Hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Será mucho más que una canción.
no podemos hacer otra cosa más que darle lo mejor a nuestro Dios, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestras fuerzas, de nuestro trabajo, todo lo mejor se lo merece, porque Él es nuestro Dios poderoso, ese Dios sublime que nos ha dado tantos beneficios. Vamos a declarar pues en este momento que tenemos un Dios poderoso y que ha hecho cosas grandiosas por nosotros. Mi salvación.
claro que nuestro Dios es poderoso. Estamos convencidos de eso y por eso podemos declararlo con toda confianza. Ahora ha llegado un momento en el cual vamos a alabar a Dios y lo vamos a hacer en esta ocasión recordando ese momento especial en el que el Señor nos salvó, ese momento en que esa sangre preciosa limpió nuestra vida. Y este beneficio aún está vigente para usted que no lo conoce. Si usted necesita felicidad, gozo, paz en este sacrificio de Jesús, usted puede adquirirlo. Solamente es cuestión de acercarnos al Señor. Todos juntos glorifiquemos al Señor. En el Calvario la sangre, la que Cristo derramó para lavar mis pecados, y el Padre me perdonó. Esa sangre tan preciosa fue derramada por mí. Ven tú también y te lavas en esa sangre carmesí. En el Calvario la sangre, la que Cristo derramó para lavar mis pecados, y el Padre me perdonó. Esa sangre tan preciosa fue derramada por ti. Ven tú también y te lavas en esa sangre carmesí. Ven tú también y te lavas en esa sangre carmesí. Esa sangre que vertió Jesús es la causa de mi salvación. Esa sangre que vertió Jesús es la causa de mi salvación. Cada gota que estilaba era mancha que borraba el pecado que limpiaba de mi corazón. Cada gota que estilaba era mancha que borraba el pecado que limpiaba de mi corazón. Hay un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús en mi alma vive ya. Cristo es mi vida, Cristo es mi todo, y yo contento y feliz con él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, fuerzas me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana, llena mi vida de seguridad. Ya estoy aquí, Cristo me dio para decir lo que Él me dio la paz y me salvó, y con su espíritu me bautizó. Esta es la cosa más hermosa que yo sé, que Jesucristo me salvó. Esta es la cosa más hermosa que yo sé, que Jesucristo me salvó. Andar con Él, vivir con Él, esta es la cosa más hermosa que yo sé. Andar con Él, vivir con Él, esta es la cosa más hermosa que yo sé. Esta es la cosa más hermosa que yo sé, que Jesucristo me salvó. Esta es la cosa más hermosa que yo sé, que Jesucristo me salvó. Andar con Él, vivir con Él, esta es la cosa más hermosa que yo sé. Andar con Él, vivir con Él, esta es la cosa más hermosa que yo sé. No hay una cosa más hermosa que vivir con Jesús, y como cantábamos en el último coro, si estamos alegres, el Señor nos aumenta el gozo. Si tenemos pruebas, el Señor nos da fuerza. Si estamos enfermos, Él nos sana. Y es por eso que vamos a pasar al momento en nuestro servicio que dedicamos para presentarnos a Dios en oración una vez más, para agradecer sus bendiciones, pero también para poner en sus manos nuestra necesidad. La palabra del Señor nos dice que si dos nos ponemos de acuerdo y lo pedimos conforme a su voluntad, el Señor va a orar. El Señor quiere que estemos sanos, que estemos prósperos,
vamos a unirnos todos y vamos a pedirle que Él obre nuestra necesidad. Señor, en esta hora venimos una vez más delante de tu presencia para honrar tu divino nombre. Señor, una vez que hemos cantado que la cosa más hermosa que tenemos en nuestra vida es conocerte, queremos agradecer esa bendición tan grande y todas las que obtenemos, Señor, al ser tus hijos. Pero ahora queremos poner en tus manos nuestra necesidad, Señor. En primer lugar te pedimos que tomes nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones en tus manos y tú nos abraces, Señor. Nos des la paz, el gozo, la felicidad que cada uno necesita. Si hay enfermos, Señor, entre nuestros oyentes en este momento, nos unimos para pedirte que tú los sanes. Señor, si hay necesidad económica, también te suplicamos que tú suplas, que abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde y nos hagas administradores, Señor, de esas bendiciones que tú nos das. Señor, también te pedimos por nuestra familia que no te conoce, por las personas que nos están escuchando que aún no te tienen en el corazón, para que tú las salves, cambie su vida. Te suplicamos, Señor, obra salvación. Y ahora, Padre, queremos cantar que sobre todas las cosas tú nos amaste y por eso estamos agradecidos. Vamos todos juntos, cantemos. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Por amor, sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad, sobre todo lo creado por tus manos, pues todo lo creaste, Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Por amor,
en soledad, como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo pensaste en mí. Por amor fuiste a la cruz y a la gruta por mí. Viviste para en soledad morir, como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo pensaste en mí. Por amor. Lo único que estaba pensando Jesús cuando estaba en esa cruz reconciliándonos con el Padre es en usted. Y este beneficio está a la distancia de una oración. Para esto, para que usted se acerque a Jesús y pueda disfrutar de ese amor inagotable que tiene para su vida, le invitamos a que continúe con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Vamos todos juntos a estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta ocasión. Todos juntos estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Este es el Día Nacional de Oración aquí en nuestro país, en México, y aunque no es la primera vez que vamos a interceder por la necesidad de nuestro país y de nuestras familias, de hecho lo hemos estado haciendo específicamente por la necesidad, por este virus y esta pandemia que está azotando el mundo entero. Hemos estado orando desde que comenzó. Aunque hemos orado le diría yo, toda la vida, desde siempre. La iglesia ha orado desde siempre. Este es un día que se ha consagrado especialmente para orar por la necesidad que estamos experimentando no solamente en nuestro país, pero en el mundo entero. Y esta oración está enfocada para rogarle al Señor que Él detenga esta pandemia, rogarle al Señor que consuele el corazón de aquellos que ya han perdido a alguno de los que aman, rogarle al Señor que restaure, que se recupere la economía, no solamente en nuestro país, pero en el mundo entero, rogarle al Señor que los nuestros sean cubiertos, que los nuestros no tengan que sufrir la consecuencia de esta enfermedad. Y si acaso así sucediera, que tengamos que pasar por ella, pues entonces que sea Dios el que nos ayude y nos fortalezca. Esto es parte de la oración del día de hoy. Y previo a esta meditación de la palabra del Señor, ya se presentó esta media hora de oración por diferentes peticiones. Si usted nos está acompañando desde que inició esta transmisión, usted notó que estuvimos orando por diferentes cosas durante toda esta media hora. Y al final pues vamos también a hacer una oración. Es también Día Nacional de Ayuno en las Asambleas de Dios por este mismo propósito. Quiero darle las gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, en los miembros de nuestras iglesias, por cómo el Señor los ha guardado y los ha librado en medio de esta crisis. También quiero darle la bienvenida una vez más a usted que nos acompaña desde su casa, que no es miembro de nuestra congregación, pero que tal vez es miembro en alguna otra iglesia y que además de ver lo que en su congregación se hace, pues tal vez también disfruta de ver otros servicios de otras congregaciones. Tal vez es el caso y pues le damos las gracias por escucharnos. Le pedimos también, si usted puede hacerlo, comparta con su familia y con sus amigos todas las transmisiones, especialmente, vuelvo a repetir, la de su iglesia. Los miembros de nuestra congregación saben también las instrucciones. Mandamos un saludo a nuestros hermanos en Filadelfia,
en Iglesia Filadelfia en El Paso. Si usted vive allá, es 2400 George Dieter, ahí nos puede visitar. En Canutillo, Iglesia Cántico de Redención, estamos en 500 Central. Y aquí en el Triunfo de la Cruz. Y esta tarde me encuentro ahora en una de las entradas principales de nuestra iglesia con este texto precioso que hemos puesto acá desde hace ya algún tiempo, que permanece, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Esta es una de las entradas principales. Usted que no nos ha visitado en algún momento, esperamos que pasados estos días pueda estar con nosotros disfrutando también este tiempo mientras cantamos y mientras oramos. Quiero leer un pasaje, está en el primer libro de Samuel, es el capítulo 7, y estaremos leyendo algunos versículos del capítulo 7. De hecho, esta meditación la tendremos conectándola con el capítulo 4. Vuelvo a repetir, como este es un día muy especial, es el Día Nacional de Oración por lo que está sucediendo en nuestro país, y bueno, queremos reflexionar sobre cómo es que Dios puede responder a nuestra necesidad cuando oramos. Y vuelvo a repetir, es el primer libro del Samuel, es el capítulo 7, y vamos a leer a partir del verso 5. En esta ocasión, otra vez, repito, primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 5 en adelante. Comparta, vuelvo a repetir, con otros esta transmisión. Espero unos minutitos, unos segundos a que usted pueda encontrar el texto en casa. Tome su Biblia, tal vez le gusta tener alguna libreta para anotar alguna de las cosas que vamos a estar mencionando esta tarde. Algunos hermanos o amigos nos escriben y nos dicen: pastor, esto fue lo que escuché. Y sí, bueno, me encanta cuando alguien, ¿verdad?, toma notas y me escribe y dice: pastor, esto es lo que escuché en el sermón. También quiero saludar a una familia, ellos viven en Delicias. Esta semana vimos su fotografía. Nos alegra mucho saber también que nos están viendo, y mucho más nos alegra saber que Dios está haciendo algo en sus vidas. Estoy seguro que esta tarde no va a ser la excepción. Leo el pasaje. Yo tengo la Nueva Versión Internacional. Tal vez algunas palabras de su versión sean diferentes, casi es igual, es solamente una diferencia en la traducción. El verso 5 del capítulo 7, primer libro de Samuel. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Y luego el versículo 14 de este mismo capítulo 7. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Esta historia, esta narrativa de Samuel, está en este famoso texto que, por cierto, yo no he leído, en el que Samuel dice: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, o esta versión dice: el Señor no ha dejado de ayudarnos, que eso significa la palabra Ebenezer. Pero yo quiero esta tarde centrar nuestra atención en la conexión que existe en este capítulo 7 y el capítulo 4 de este primer libro de Samuel, especialmente por este tiempo que estamos en oración. Vuelvo a repetir, durante todos estos meses lo hemos estado haciendo, pero hoy es un día muy especial, y esta es una prioridad en la vida de la iglesia. Alguien decía durante estos días pasados: pastor, pero ¿cómo le va a hacer si el domingo es el Día del Padre? Bueno, evidentemente
no es mucho más importante el Día del Padre. Y por cierto, una felicitación a todos los que somos papás, a mi papá, Tomás Andabazo. Es muy importante, pero no es una prioridad en estos tiempos. Cuando una nación, cuando una comunidad, cuando una familia, cuando un individuo está pasando por tiempos de crisis, de tristeza, de necesidad, en tiempos de profunda necesidad, todo este tipo de celebraciones dejan de convertirse en algo prioritario para en realidad buscar a Dios. Siempre es una prioridad buscar a Dios, pero cuando todo parece estar bien, pues no hacemos mucho este tipo de reflexiones. Así que esa es la razón por la que esperamos que seguramente usted va a celebrar en casa, pero consideramos una prioridad la búsqueda del Señor. Y por eso, vuelvo a repetir, es que escogí estos pasajes en virtud de lo que estamos haciendo durante estos días. Existe una conexión muy interesante entre el capítulo 7 que hemos leído y parte del capítulo 3 y 4 de este primer libro de Samuel. En el capítulo 7 encontramos una victoria extraordinaria, asombrosa. Usted puede leer el resto de la historia en casa un poco después y va a descubrir cómo es que Dios le dio la victoria a esta nación. Pero existe una conexión muy importante en cómo estos hechos llegaron a suceder. Y dentro de esa conexión, debemos decir que la primer parte de esta conexión tiene que ver con cómo es que en el inicio se enfrentan las batallas, cómo es que enfrentamos un problema, cómo es que vamos a enfrentar este tiempo de crisis en nuestras familias, cómo vamos a enfrentar este tiempo de crisis en nuestra nación. Eso es sumamente importante en la consideración de este tiempo. Y dentro de esa consideración, vuelvo a repetir, están dos ideas muy importantes que podemos conectar. En el capítulo 3, en el verso 12, dice que está la narrativa de cómo es que Dios le habló a Samuel, todavía un joven que vive en la casa del sacerdote Elí. Y mientras Dios está tratando con Samuel, dándole alguna palabra para el futuro y hablándole sobre la condición del pueblo, dice el verso 3, ese día es Dios hablándole a Samuel: llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Más adelante dice Dios: y no habrá nada que pueda librarlo, y no habrá sacrificio que pueda evitar lo que dice Dios ya hemos planeado. Así es de que el texto enseña pues la condición de aquel pueblo. En esos días en los que Dios está enojado, está molesto con su pueblo, y Dios le está dando una palabra al sacerdote en turno, a Elí, por la vida desordenada de sus hijos y en parte por ese desenfreno también que existía en el pueblo de Israel. Dios está advirtiendo a esta nación, especialmente a la familia de Elí, le está diciendo: yo voy a castigarlos, voy a condenarlos para siempre por su maldad. En esas condiciones ellos deciden ir a la guerra en contra de los filisteos. En esa situación, en aquella batalla, el resultado fue desastroso. La historia nos dice que llegaron a morir cerca de 30,000 soldados. 30,000 soldados. La cuenta parece ser mayor que 30,000 soldados. Y sucedieron una serie de cosas en esa derrota. Y esa derrota, por lo que la historia nos presenta desde el capítulo 3 y parte del capítulo 4, pues fue precisamente producto
de esa condición en la que el pueblo estaba viviendo. Para esta conexión entre el capítulo 7 y el capítulo 3 que hemos leído, pasaron 20 años. 20 años después de aquella derrota, y por favor no olvide que estamos hablando de un pueblo, de un sacerdote que va a la guerra en contra de los filisteos y sufren una terrible derrota. Los filisteos no solamente matan a estos 30,000 hombres, sino que toman algunas de las posesiones de Israel y luego los hacen esclavos, los comienzan a subyugar, comienzan a sufrir ciertos atropellos por parte de este pueblo de los filisteos que se han convertido en una nación poderosa y que llegaron a ser enemigos de Israel por siglos y siglos. Así que ellos van a una batalla en esa condición. Luego aparece el verso 7. En el verso 7 se nos dice, a partir del verso 2, que mientras el arca había estado fuera de su lugar por más de 20 años, dice, el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Así que esta es la primera parte en esta historia, en ese contraste. En algún momento el pueblo de Israel, incluyendo el sacerdote y sus hijos, viven mal, mientras Samuel es un joven. Y en esa situación, mientras ellos viven mal, es que Dios se levanta en contra de ellos y condena sus actos. Después de sufrir estas cosas, llega un momento en el que, en una desesperación, entonces comienzan a buscar a Dios. En esa búsqueda de Dios encuentran la respuesta. Y esta es la primera parte de esa conexión. Vuelvo a repetir otra vez, en la primera parte es ir a una batalla con el corazón no puesto en la voluntad de Dios, es ir a una batalla viviendo como uno quiere, es ir a una batalla sin la protección de Dios, es enfrentar un enemigo y entonces es derrotado. En la segunda parte todavía no van a la batalla, pero producto de aquella derrota en el pasado, 20 años atrás, ahora tienen la necesidad de buscar a Dios. Imagínese usted lo que puede llegar a suceder si nos dijeran que esta situación por la que estamos pasando, que esto de no se pueden abrir las tiendas, aquí en nuestra comunidad, en Ciudad Juárez, estamos todavía esta semana en el semáforo rojo. Parece que muy pronto el gobierno podrá pasarlo a naranja y amarillo y bueno, así es como se va a ir moviendo. Pero todavía muchas de las actividades y el comercio en esta comunidad, no solamente en esta comunidad, en muchas partes están cerradas. Hay tiendas cerradas. Los lugares donde antes había mucha gente comprando ropa y muchas cosas, ahora está totalmente cerrado, desolado, oscuro. Hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias, los dueños de esas tiendas. Uno va a la tienda y tiene que entrar con ciertas medidas de precaución. Ha habido problemas en muchas partes, en otros países, aquí mismo en nuestro país, por personas que no tienen un cubrebocas y que han sufrido alguna clase de agresión por parte de las personas que les han atendido. Pero eso es que solamente estamos esperando unos días más. Pasan los días y nos dicen, aguante un poquito más, aguante un poquito más. Esperábamos que fueran unos 15, 20, 30, 40 días, pero ya llevamos cerca de 3 meses en esta situación. Y mire la condición en la que estamos. Imagínese el pueblo de Israel. Estaba enfrentando un enemigo que le arruinó la economía, un enemigo que tenía una inseguridad en las familias, en la política, en la sociedad, en la economía, en todos los sentidos. Y esto duró así años. Así que imagínense si comenzaran a pasar los días y los meses y nos llegara enero del 2021 y nos llegara la mitad del 2021 y el 2022 y que descubriéramos que vamos a vivir en esta condición por muchos años todavía.
¿Cuánto tiempo cree usted que nosotros seríamos capaces de aguantar? Los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias. A lo mejor y nos acostumbramos, a lo mejor sí, pero va a llegar un momento de desesperación en el que ya no vamos a poder. Eso le pasó a Israel. Después de haber vivido de esa manera y enfrentado a su enemigo y haber sido derrotados, llegó el día en el que comenzaron a desesperarse, no solamente por lo que pasaba alrededor de la comunidad, pero también por lo que espiritualmente estaban viviendo, alejados de Dios. Y por eso el 7 dice, buscaban con ansiedad al Señor. Buscaban con ansiedad al Señor, como si Él no estuviera allí, como si Él estuviera ausente, lejos, casi como ignorándolos. No sé cómo es que se llegarían a sentir. Así que este es el primer contraste en la historia. El segundo contraste que tiene esta historia en estos mismos capítulos 4 y 7, nos dice en el verso 1 del capítulo 4, que la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel, y en aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Cuando el texto nos dice que la palabra de Samuel llegó a conocerse, probablemente nos está advirtiendo que la predicación de Samuel en esos días era en torno a ese tipo de fracasos, a ese tipo de situaciones que pasan en nuestras vidas y familias cuando abandonamos, cuando no obedecemos a Dios, cuando nos salimos de la voluntad del Señor, cuando hacemos lo nuestro. Ellos, dice el verso 1 del capítulo 4, ellos decidieron, ellos se fueron a hacerle guerra a Israel. Eso está en el capítulo 4. Ahora mire, años después, en el capítulo 7, nos dice el verso 5, luego Samuel ordenó, reúnan a Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. ¿Y por qué? Porque una vez más, después de muchos años, iban a enfrentar a su enemigo, los filisteos. La diferencia es que ahora el profeta está diciéndole a los líderes, reúnan al pueblo y vamos a consultar a Dios. Vamos a buscar hacer la voluntad de Dios. Reúnanse todos para que yo ruegue al Señor por ustedes. No, usted puede notar la diferencia entre el capítulo 4 y el capítulo 7. En el 4 no hubo esta convocación. En el capítulo 4 fue una decisión nada más. No se nos dice que hayan tomado en cuenta la voluntad del Señor. Se reunieron en Mizpa, dice, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Otra de las comparaciones que existen están en el verso 4 del capítulo 4. Así que ellos enviaron un destacamento a Silo, estamos hablando de Israel, para sacar de allí el arca del pacto. Y cuando el arca del pacto llegó, que era cargada por los hijos del sacerdote Elí, el pueblo de Israel empezó a hacer un gran alboroto. Israel estaba en la batalla, en aquella primera batalla de la que hablamos en el capítulo 3 y 4, en contra de los filisteos. Y como estaban perdiendo la batalla, a algunos se le ocurrió y dijo, vayan y traigan el arca del pacto. Esa nos va a dar la victoria. Pensaban que aquel elemento o instrumento de madera, que por cierto debió haber estado hermoso, tapizado en oro, con aquellos querubines y con los elementos dentro, ellos pensaron, si traemos el arca del pacto aquí, el asunto está resuelto. Si la cargan hasta el lugar de la batalla, casi que no tenemos que hacer nada. Nuestros enemigos van a ser derrotados. No importa mucho cómo nosotros hemos vivido todo este tiempo, no importa mucho cuáles han sido nuestras decisiones, no importa tanto que Dios le haya hablado a Samuel y le haya dicho, yo
yo estoy en contra de los hijos de Elí y en contra de Elí por su forma de vida, por su pecado, por su descuido. No hay forma de que yo perdone las cosas que han hecho. Es la advertencia de Dios a esta familia y a este pueblo a través de Samuel. Pero parece que en esa batalla no les importó mucho la advertencia de Dios y se la trajeron. ¿Cuál fue el resultado? Pues es ahí donde mataron los 30,000 hombres y es ahí donde esta arca fue capturada. Los filisteos se la llevaron, mataron a los hijos de Elí, el sacerdote, que tenían 98 años de edad. Uno de los soldados escapó, fue hasta la casa de Elí y le dijo: tus hijos han muerto en la batalla, prácticamente nos hemos quedado sin ejército, han matado a cientos, a miles de hombres de los nuestros, y además de eso, el arca del pacto ha sido capturada. Se la llevaron los filisteos, los enemigos. Elí se cayó de la silla donde estaba sentado, se golpeó la cabeza, allí murió. Y una de sus nueras tuvo un hijo al que le pusieron un nombre relativo con esta historia: la gloria de Jehová se ha ido. Eso dice el capítulo 4. Luego está el capítulo 7 en esta misma comparación y dice que ahora lo que hacen es, se reúnen y empiezan a confesar sus pecados. Empiezan a pedir perdón al Señor por las cosas que han hecho mal. Y entonces derraman agua como una ofrenda, la derramaron delante del Señor y ayunaron durante el día y públicamente confesaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Así que esta es otra de estas diferencias, de estas comparaciones. Mientras que en el capítulo 4 pierden la batalla porque no les importa cómo viven y piensan que un elemento como es el arca del pacto los va a salvar. No les importa su relación con Dios. Lo que pretenden es que un elemento como el arca va a ser efectiva para rescatarlos y salvarlos de su enemigo. En el capítulo 7 su actitud ha cambiado. Ya no importan los elementos. No es que el arca nos puede salvar, es que los que nos puede salvar, ellos lo entienden, es nuestra relación con Dios, es reconocer que nos hemos equivocado, es depender de Dios, es buscar al hombre que Dios ha puesto para dirigir a esta nación, y por eso es que hacen este acto. Y otro elemento que aparece es que, por ejemplo, cuando los filisteos estaban en la batalla, en esta primera batalla en la que mataron 30,000 del pueblo de Israel, en esta primera batalla en la que el arca fue capturada, dice el texto bíblico que cuando los filisteos escucharon que traían el arca del pacto a la batalla, tuvieron miedo y dijeron: ay de nosotros, vamos a perecer, porque ¿quién puede luchar en contra del Dios de Israel? Traen el arca con ellos. Bueno, ellos dijeron: no vamos a ser sus siervos, no vamos a ser sus esclavos, preferimos morir en la batalla, y la sorpresa es que capturan el arca. En el contraste con el capítulo 7, resulta todo lo contrario. Ahora, los que tienen temor son el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene temor de enfrentar a los filisteos, seguramente porque ya se dieron cuenta de su derrota. Deben haber traído esa historia arrastrada por todos estos años, de modo que confiesan su pecado delante del Señor, y dice el texto bíblico que le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. El Señor los salvó, el Señor los libró de los filisteos. Dice la Biblia que el Señor hizo que aparecieran grandes truenos que confundieron al enemigo y entonces terminaron siendo perseguidos. Los filisteos, que venían con confianza y con seguridad a destruir a Israel, no sabían que este pueblo contaba con un elemento muy valioso, que era el arrepentimiento. De modo que los filisteos, con esa confianza, terminaron siendo perseguidos por el pueblo de Israel. En esa persecución
mataron a muchos y finalmente el Señor le dio la victoria a Israel y el pueblo de Israel recuperó las ciudades que había perdido. Bueno, estas comparaciones nos sirven durante este tiempo para que nosotros podamos reflexionar. Este es un día en el que se nos convocó a nivel nacional para orar. Y cierto es que Dios escucha la oración. Es verdad que Dios se compromete a responder cuando nosotros clamamos a Él. Es verdad que Él dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo dará. Es verdad que Él dice que si tienes fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate de aquí y échate a la mar, y sucederá. Es verdad que es Dios. No son las asambleas de Dios, no son los líderes, no soy yo. Es verdad que es Dios el que nos invita a orar. Es verdad que es Dios el que nos invita a depender de Él. Es verdad que es Dios el que se compromete a responder a nuestra necesidad. Todo eso es cierto, pero también es verdad que si nosotros oramos durante este día y durante todo este tiempo, podemos hacerlo de estas dos maneras. Tal vez no es mucho lo que vamos a lograr si lo hacemos como lo hizo Israel en aquella primera experiencia. Solo porque hay un enemigo, solo porque hay una batalla, solo porque hay una enfermedad en la calle, solo porque necesito dinero, solo porque me dijeron que hay que orar, solo porque sé que Dios es poderoso para vencer al enemigo. Estas comparaciones nos sirven para reflexionar durante este tiempo en el que hemos sido convocados para orar a nivel nacional por lo que está pasando, no solamente en nuestro país, pero en el mundo entero. Podríamos orar solamente porque alguien nos ha convocado, porque es el Día Nacional de las Asambleas de Dios de Oración y Ayuno. Podríamos orar solamente porque estamos sufriendo una pandemia, solo porque hay una enfermedad en la calle. Podríamos orar solamente porque necesitamos adquirir o tener o recuperar cierto bienestar en la economía, en la familia. Podríamos orar solamente porque nos han invitado. Sin embargo, podríamos tener la misma experiencia o la primera experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Ellos sabían el Dios grande que tenían, lo conocían, tenían ciertas experiencias con Él, pero cuando fueron a la batalla en contra del enemigo, no estaban en las condiciones ni espirituales para enfrentar a los filisteos. Ellos creían que con el arca del pacto iban a resolver todos sus conflictos, creían que con el arca del pacto en medio de la batalla se iba a resolver la pandemia. A lo mejor nosotros hemos llegado a creer que lo que necesitamos es que el templo se abra, que lo que necesitamos es regresar a la comunión entre nosotros, que lo que necesitamos es volver al templo para cantar juntos. Pero quién sabe si lo que realmente necesitamos sea arrepentimiento. Si nosotros enfrentamos a esta batalla, si nosotros oramos durante todo este día, si nosotros nos presentamos delante del Señor durante todo este día sin la conciencia de cómo es que espiritualmente vivimos, posiblemente vamos a tener la misma experiencia que tuvieron el pueblo de Israel en contra de su batalla con los filisteos. Pero si venimos delante del Señor en las condiciones en las que el capítulo 7 nos dice, buscando al Señor con ansiedad, buscando al Señor con dolor, buscando al Señor con conciencia, porque lo que nos está pasando, no solamente en esta congregación, en el Triunfo de la Cruz, no solamente en algunas cuantas iglesias de esta comunidad, no solamente dentro de la iglesia que está cerrada, es algo que está afectando la vida de todo el mundo, de todas las profesiones, de la economía, de la salud, de médicos, de enfermeras, de pastores, de miembros de congregación, de maestros, de asistentes a la escuela, de los que viven vendiendo cosas en el mercado, de emocionalmente, inclusive las familias que están sufriendo porque alguien ha muerto. La lista de consecuencias de esta pandemia es tan pero tan grande que no terminaríamos si fuéramos de una por una. Por eso necesitamos tener esta conciencia y buscar al Señor durante este día y todos los demás con ansiedad,
pidiéndole al Señor con ansiedad que Él nos ayude en medio de nuestra necesidad. Necesitamos, igual que el pueblo de Israel, ahora que hemos sido convocados por nuestras autoridad eclesiástica, por nuestros pastores, debemos, igual que lo hicieron ellos, reunirnos y rogar al Señor por lo que está sucediendo. Debemos no solamente rogar al Señor, pero también reconocer nuestra necesidad. Dice que hicieron estos actos de consagración. No es orar por orar, no es orar porque Dios es grande y porque Dios responde. Además de que Dios responde, está la necesidad que tenemos nosotros de, si es que así es, volvernos al Señor, ir delante del Señor y pedir perdón si hay algo en nuestra vida que debe ser eliminado, que debemos pedir perdón a Dios. Este es el tiempo para hacerlo. Debemos también depender de Dios. No dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Ahora es el tiempo de clamar unos por otros, no dejar de hacerlo. No es solamente hoy domingo, no es solamente porque hoy nos lo han pedido. Mañana, después de mañana y todos los días siguientes debemos permanecer intercediendo delante del Señor, no solamente por la necesidad nuestra, pero por la necesidad de todos los que están alrededor de nosotros y fuera de nosotros, en otras partes, en otras ciudades, en otros países, en el mundo entero. Necesitamos orar, interceder y rogarle al Señor que Él tenga misericordia. Dios tiene todos los medios posibles para terminar con esta pandemia que se ha convertido en un enemigo de todas las familias. Vamos a orar juntos. Este es el tiempo para hacerlo en casa. Esta transmisión se va a desconectar para que usted quede en casa durante unos minutos orando. A diferencia de otras veces que yo oro con usted aquí, le voy a pedir que por favor reúna a su familia allí alrededor de su mesa, de su sala, no sé dónde esté. Si está usted con alguien más, júntese con esas personas y oren juntos. Intercedan al Señor, pida por unos minutos que el Señor tenga compasión y termine esta pandemia que está tanto afectando al mundo entero.